Buenos días, bienvenida y bienvenidos a todos los estudiantes y también a vuestros profesores y profesoras, a los que quiero dar especialmente las gracias por haber permitido que vosotros y vosotras participéis en esta actividad, ¿eh? Por tomarse las molestias que siempre implica hacer algo que sea, digamos, en cierto modo extra. Yo soy Pilar Núñez, la directora del programa educativo, y esta charla en la que vaya a participar forma parte de un ciclo que pusimos en marcha cuando tuvimos las restricciones de presencialidad a partir del confinamiento y que está funcionando muy bien. Se llama precisamente la UGR va al instituto porque se trata de llevar a los institutos a personas que o bien trabajan actualmente en la Universidad de Granada o se han formado en ella o tienen algún tipo de vínculo y que investigan quizá en campos no tan conocidos como, pues, por ejemplo, la medicina o la informática, etcétera, que investigan en lo que se suelen llamar las humanidades y las ciencias sociales. ¿Por qué tenemos especial interés en este ámbito? Porque sin humanidades y sin ciencias sociales perdemos aquello que nos hace genuinamente humanos. Y en este caso tenemos una de las ciencias que más tiene que ver con nuestra naturaleza, quizá no voy a decir superior, pero distinta. Nosotros tenemos una parte de animal evidente, tenemos las mismas necesidades que cualquier animal, necesidades fisiológicas, de supervivencia, de reproducirnos, de alimentarnos, pero también hace mucho tiempo fuimos capaces de empezar a pensar y a hacernos preguntas. Y llevamos toda la existencia de la humanidad sobre la Tierra tratando de buscarle respuestas a esas preguntas. Precisamente la filosofía es la ciencia que se ocupa de la respuesta a esas preguntas, del funcionamiento del pensamiento, de por qué e incluso de por qué nos hacemos esas preguntas, el qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué sentido tiene nuestra existencia, cómo debemos convivir, qué es lo que nos hace humano o cuál es ese modelo de humanidad. Bueno, vosotros habréis oído muchas veces eso de que se está acabando la filosofía en los planes de estudio. A mí y seguramente a vuestros profesores y profesoras y al conferenciante de hoy, eso nos parece un disparate. Como perdamos eso, vamos listos, ¿eh? Nos convertiremos en consumidores, en personas que miran mucho por su supervivencia, pero estaremos dejando perder todo aquello que de verdad nos convierte en seres verdaderamente humanos. Nuestra capacidad de pensar, de criticar, de analizar, de compartir, de dialogar, todos esos términos os sonarán asociados a la filosofía. Entonces, para dar una vuelta más a esa necesidad de la filosofía, pues evidentemente teníamos que invitar a un experto. Y ese experto es nuestro conferenciante de hoy. Óscar Barroso es doctor en filosofía, es profesor titular del Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada y tiene una trayectoria muy larga de publicaciones que tienen mucho que ver con lo que yo quería que él transmitiera. Pues, por ejemplo, yo he anotado aquí, no os voy a decir los títulos completos, pero sí digamos las palabras clave. Tiene trabajos en los que figuran títulos como Ética sin verdades absolutas, la familia y la ética, diferencias entre animales y humanos, solo se pueden construir buenos hábitos a partir de buenas ideas, fijaos qué pedazo de frase, o cómo construir un modelo integral de ser humano. Él hizo su tesis doctoral y es un gran especialista en la filosofía de Javier Zubiri, pero a partir de ahí también tiene otros temas. Además de esta faceta de profesor, él es actual director del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, que pertenece al Vicerrectorado de Extensión, en el que lleva ya muchos años haciendo una magnífica labor de difusión de la ciencia y de la cultura en otros ámbitos distintos a las clases habituales de la universidad. Así que solo me queda agradecerle muchísimo que haya aceptado la invitación que le hicimos para compartir este ratito con nosotros, cederle la palabra para que hable él y al final, cuando termine, tendremos unos 10 minutos para que si queréis planteéis preguntas. Podemos hacerlo de dos formas. O bien vuestro profesor o profesora hable el micrófono y se oye la pregunta, o la hace el profesor o la profesora, o si no queréis abrir micrófono, a través del chat yo estaré pendiente y se la iré pasando a Óscar. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra asistencia y Óscar, sobre todo muchísimas gracias a ti por aceptar estar aquí. Te escuchamos.
Muchas gracias, Pilar, por la invitación, por esta ocasión. Es difícil, y muchas gracias a todos los participantes, a todos los centros, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Para nosotros, para cualquier filósofo que está en la academia, en la universidad, estas posibilidades son como bombones, ¿no? Nos apetece salir de la academia y llevar la filosofía a la sociedad, ¿no? Y para un profesor también es un reto dar una charla a alumnos de secundaria, alumnos de bachiller, para lo cual no estamos especialmente preparados en la universidad. Cualquiera de los profesores que tenéis aquí, vuestros profesores, eh, conocen mucho mejor cómo haceros llegar las ideas de filosofía que un profesor de universidad. Eso lo tengo clarísimo. Pero voy a intentar aportar algo a esto, ¿no? Aportar algo a lo que ya vais conociendo. Imagino que la mayor parte de los que estáis al otro lado ya tenéis contacto con la filosofía, sois estudiantes de bachiller, habéis cursado asignaturas de filosofía. Pero voy a dar por supuesto que no, voy a partir casi de cero, ¿no? en mi presentación. Y como dice Pilar, dejaré ese tiempo final para que podamos dialogar, porque la filosofía es sobre todo diálogo. Esta es una de las características fundamentales del pensamiento filosófico. El objetivo fundamental, cuando Pilar me planteó dar esta charla, el objetivo fundamental era intentar expresaros, intentar mostraros por qué la filosofía hoy era necesaria, incluso por qué era más necesaria que nunca, ¿no? Este es el interrogante fundamental. Pero para responder a este interrogante, lo primero que tengo que hacer es decir algo genérico, algo sobre lo que es la filosofía misma, porque nos va a dar pistas para enfrentar la pregunta fundamental y porque además una cosa muy curiosa de la filosofía, ya decía Aristóteles, van a aparecer nombres de autores, no os preocupéis, filósofos de la antigüedad, filósofos de la modernidad, filósofos vivos, ¿no? Para intentar mostraros pues, el carácter dialógico que constituye esta disciplina, ¿no? Pues bien, decía Aristóteles que la filosofía es una ciencia que se busca, y con esto indicaba precisamente que no tiene bien definido su objeto, que cada pensador, cada pensadora se ve en la obligación de exponer, de defender su propia idea de la filosofía. Y este tiene que ser el punto de partida de esta charla, ¿de acuerdo? Si nos aproximamos primero al concepto en un sentido coloquial, en el sentido que vemos en los medios de comunicación, cuando aparece la palabra filosofía, observamos que, en primer lugar, que apunta a tantas cosas que la definición en principio parece casi imposible, ¿no? Cuando a un filósofo o a una filósofa le preguntan qué es la filosofía, siente una inicial impotencia, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo responder a esta pregunta, ¿no? Porque, por lo que decía también antes, ¿no? Porque cada filosofía, cada pensador, cada pensadora va a singularizar, va a pensar, va a proyectar una manera determinada, una manera concreta de hacer filosofía. Pero si nos vamos al lenguaje coloquial, a lo que vemos en los medios de comunicación, pues parece que la filosofía apunta a algo muy amplio, algo latente, a las formas de hacer, a las formas de decir, algo muy esencial, ¿no? Que está ahí como un fondo no formulado pero que al final constituye la esencia de una manera de pensar, de una manera de ser, de una organización. Existe la filosofía de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? La filosofía de mi vida, la filosofía de tu vida, la filosofía de un partido político, la filosofía de un medio de comunicación, ¿no? Este es el sentido, este genérico que encontramos en el lenguaje coloquial y ya nos apunta alguna cosa interesante de lo que es la filosofía, ¿no? La filosofía tiene un afán de totalidad, un afán de comprender asuntos amplios, por ejemplo, a diferencia de la ciencia, ¿no? Que siempre tiene un enfoque muy exhaustivo, muy denso a puntos concretos de la realidad, ¿no? La filosofía, como digo, es un saber, es un pensar de totalidad. La filosofía, como decía antes, permanece en un estado latente dentro de nuestras maneras singulares y habituales de pensar. Y luego la filosofía también tiene un carácter genitivo. La filosofía aparece siempre ligada a algo. Como he dicho antes, filosofía de la vida, filosofía del partido, ¿no? En la carrera de filosofía abundan las asignaturas del tipo filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento, filosofía del lenguaje. Esto muestra este carácter de que la filosofía siempre necesita pensar, referirse a algo, ¿de acuerdo? Esto en un sentido muy amplio. Si nos vamos ya al sentido más estricto de lo que significa la filosofía y nos remontamos a su sentido etimológico, a cómo surge la noción en la cuna de la filosofía, que fue la cultura griega de la antigüedad, todas sabéis que la palabra filosofía es un compuesto de dos términos griegos, que son filos y sofía, que significan filos, amante, sofía, sabiduría.
De tal forma que la filosofía ha de entenderse como etimológicamente, en su sentido más radical, como un amor a la sabiduría, ¿no? Esto imagino que todos y todas lo conocéis, ¿no? Pero este amor a la sabiduría expresa algo muy interesante, expresa una nostalgia de un tiempo pasado, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sócrates, en sus diálogos, en los diálogos platónicos, en los que aparece la figura de Sócrates, ¿no? Habla de la filosofía y del sentido que tiene esta expresión, la filosofía, aparece con un carácter nostálgico respecto a una sabiduría perdida, ¿no? Fijaros, amor a la sabiduría, ¿no? Es como si se sintiera que ha pasado el tiempo de los grandes sabios, el tiempo de un conocimiento cierto, ¿de acuerdo? Y respecto a eso, lo que Sócrates pretende defender es un tipo de conocimiento más finito, un conocimiento más parcial. Ya sabéis que una de las frases más conocidas de Sócrates es aquello de solo sé que no sé nada, ¿no? Esta idea, ¿no? Frente a la figura del sabio que conoce con certeza, con seguridad, la del filósofo que presenta un conocimiento problemático. Podríamos decir que con la filosofía, y esto es muy interesante, quizás la nota más característica, el saber se convierte en algo problemático. El saber aprende de sus límites, ¿no? Así nace precisamente la filosofía. Así se expresa en la filosofía de Sócrates, ¿no? Y así surge en ese contexto. Quizás no fue Sócrates el primero que utilizó el término, posiblemente fue Pitágoras. Según Cicerón, nosotros casi todo lo que sabemos de los griegos, excepto en las figuras de Platón y de Aristóteles, pues lo sabemos casi por pequeños fragmentos que nos han quedado los autores o por referencias de segunda mano de pensadores como Cicerón, ¿no? Que se refieren a la tradición griega. Y aquí surge, primero destaquemos este aspecto, ¿no? La sabiduría, la filosofía como un saber de carácter problemático. Esto nos conduce a establecer una diferencia fundamental entre lo que es la sabiduría y lo que es la filosofía. Lo que es el sabio, el sofos en griego, y lo que es el filósofo, ¿no? Como diferencia fundamental. Si nosotros queremos comprender lo que era un sofos, un sabio, en la antigüedad, pues a grandes rasgos era el que entendía de algo, pero el que entendía de algo podía ser de una habilidad manual. Un buen zapatero era un sofos de los zapatos, ¿de acuerdo? Pero poco a poco este concepto fue pasando de entender de algo en general, saber de algo en general, a saber de cosas que tienen que ver con el buen gobierno de la ciudad, con la buena vida, con vivir bien. A todo esto parece apuntar, ¿no? Habilidades, el sofos es el que tiene habilidades especiales de carácter político, de carácter psicológico, incluso de carácter espiritual o religioso, ¿no? Pero la sabiduría, si os fijáis entonces, es un saber de carácter operativo, muy práctico, ¿no? Y aquí surge la filosofía, ¿no? Surge la filosofía poniendo esto en crítica. Pero surge la filosofía, también hay que decirlo, con un afán teórico. Si la sabiduría tiene una intención práctica, fundamentalmente práctica, la filosofía surge con una actitud teórica, un saber por saber. No un saber para algo, sino un saber por saber. Y un saber por saber que constituye, ya desde Sócrates, una forma de vida, un ideal de vida, una manera de vivir, ¿no? Lo que llamó Sócrates en la vida teorética, en griego, el bios teoretikos, ¿no? La vida de la contemplación, la vida del pensamiento, la vida reflexiva, ¿no? Esto va a ser muy importante, ahora veremos por qué. Porque eso ha llevado quizá a una confusión respecto a lo que es la filosofía, como un saber meramente teórico, que no arraiga en la realidad, en la práctica. Esto es, a mi juicio, una confusión que tiene que ver con esta idea, con esta distancia respecto a la sabiduría. Otra diferencia importante, para empezar, entre la filosofía y la sabiduría, pues la sabiduría está ligada a formas mitológicas, a formas religiosas, a la tradición. El sabio es aquel que conoce la tradición, que respeta a los ancestros, respeta una cultura que le ha sido legada. Claro, y aquí surge una diferencia fundamental con la filosofía. La filosofía, como decía, es una conciencia crítica de un saber que se ha vuelto tremendamente problemático. Y lo primero que hace la filosofía es poner en cuestión a la propia tradición. Si la sabiduría parte de esa tradición, por ejemplo, se decía antes, ahora se oye menos, y hay que recuperar esa expresión, ¿no? Lo que saben los ancianos, ¿no? Lo que los ancianos pueden enseñarnos, por el conocimiento que tienen de una experiencia de vida, de la cultura, ¿no? Pues la filosofía es un saber de rebeldía. Pone en cuestión ese supuesto saber de la tradición, ¿no? Tiene esa dimensión crítica, ¿no? Se pregunta por el porqué de las cosas y acaba de alguna forma disolviendo, ¿no?, la propia tradición. Pensad que Sócrates, lo sabréis, lo habrán explicado, Sócrates
murió, bueno, se le acusó de delitos graves, entre ellos, pues poner en cuestión la cultura griega, ¿no? Y fue condenado, bueno, entonces se daba, en esta cultura heroica de la antigua Grecia, se le dio una doble opción que era o ir al exilio o la pena de muerte. Y él asumió la pena de muerte y la asumió de una manera participativa porque él mismo tomó el veneno que lo mató, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Él murió por filósofo, por enfrentar críticamente la cultura en la que vivía. Esto es fundamental, ya lo ha dicho Pilar antes. Este es quizá el rasgo más importante de la filosofía y el más necesario y que nunca, ¿no? La capacidad que tiene de hacer problema de las cosas, de enfrentar críticamente la realidad en la que estamos, ¿no? De no ser borregos, de actuar de una manera autónoma y crítica, ¿no? Sobre esto es sobre lo que quiero hablaros, ¿no? Un paso más interesante en esta historia inicial de lo que fue la filosofía, fue Aristóteles, ¿no? Si Sócrates miraba al pasado con una actitud de nostalgia, ¿no? Frente a esos grandes sabios que sabían, nosotros solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Aristóteles dice, no, es que la filosofía, porque precisamente es crítica, porque parte de una crítica fundamental, por eso es la verdadera sabiduría. Pensad que esta faceta de crítica es lo que constituye la misma ciencia, lo que llamamos conocimiento científico y que lo distingue de otras formas de conocimiento, las formas de conocimiento mitológicas, las formas de conocimiento religiosas, las formas de conocimiento basadas en la costumbre, es precisamente esta dimensión crítica. Así nace la filosofía y por eso la filosofía se dice es la madre de todas las ciencias, porque en ella, en ese cultivo de la crítica, en ese problematizar y poner en cuestión, surgirán después las distintas ciencias que hoy conocemos, de esa raíz común que fue la filosofía. Esto como aspecto muy inicial, ¿verdad? Para situarnos y para tener ya algunas ideas desde las que empezar a trabajar. Voy a hablaros ahora de lo que son para mí tres características fundamentales de la filosofía y que la distinguen sobre todo de lo que hoy llamamos ciencia. Ciencia en griego es epistemes, es la palabra episteme, es la palabra con la que los griegos se referían al saber científico. Pero hoy aquella episteme era muy distinta de lo que hoy llamamos ciencia, de lo que son las ciencias experimentales, la ciencia que tienen como conocimiento, como objeto el conocimiento de la realidad externa, ¿no? Respecto a esa ciencia es a la que hay que distinguir, o respecto a esa ciencia hay que definir lo que es la filosofía. Fijaros, una primera característica muy interesante. La ciencia tiene como objetivo conocer las cosas tal como son, independientemente de lo que nosotros somos, ¿verdad? Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo que la mesa en la que está mi ordenador, que vosotros no veis, pero es una mesa de color negro, si digo que la mesa es negra, esa afirmación nunca será una afirmación científica, ¿no? Lo que la ciencia será es rastrear, lo que hará la ciencia es rastrear qué es eso que estoy llamando negro más allá de la experiencia mía subjetiva del negro como un color, ¿no? Y la ciencia dirá, pues el negro, un científico, una científica que se dedica a la óptica, dirá, el negro es una determinada longitud de onda. Ese es el conocimiento científico. Pero aquí hay un problema, y es que la ciencia ha tendido a convertir aquello en lo que nosotros vivimos directamente. Nosotros no vivimos en una longitud de onda, vivimos en una experiencia del color, en concreto de este color negro, ¿no? O una experiencia de, igual que decimos, pues esta mesa también es densa, tiene densidad, es compacta, y un físico podría decir, no, esta mesa no es compacta, en realidad está constituida por una estructura atómica donde lo que impera, lo que más hay es el vacío, ¿no? Y dirían, por lo tanto, esa experiencia de compacticidad, de densidad, ¿verdad? Nos diría un científico, es una experiencia subjetiva. Y se ha tendido a hacer de lo subjetivo algo ilusorio, algo irreal. Pero esto que yo golpeo ahora no es irreal, es real. Pero es real en mi experiencia, es real en mi vivencia. Y esto es algo fundamental. La filosofía parte siempre del análisis, de la problematización de la propia subjetividad, pero no dándola como algo ilusorio y real, sino intentando pensarla a fondo. Porque al fin y al cabo, lo que dice la ciencia, así pensado, es un gran escándalo. Si consideramos que todo lo que no es la realidad independiente de nosotros es mera subjetividad irreal, pues habría que decir que cada uno de nosotros, la vida en la que vive, es irreal. Porque nosotros nos movemos en ese contexto inmediato de las cosas, no en lo que la ciencia dice. No nos movemos, yo no me siento en una estructura atómica, me siento en una silla, ¿entendéis? Por esto es fundamental, recuperar esa dimensión, ¿no? Superar la tendencia de la ciencia a pensar la realidad de manera reductiva. Pensar la realidad partiendo de la propia subjetividad. Y no solo eso, también hay otra cosa fundamental.
respecto a cómo define la realidad la filosofía, ¿no? La filosofía parte de la subjetividad, pero también cuando la filosofía habla de la realidad más allá de la subjetividad, quiere ir más allá de lo que dice la ciencia. Por ejemplo, la ciencia necesita, cualquier ciencia para poder desarrollarse, necesita limitar su objeto. Metodológicamente, la ciencia no puede preguntarse, ¿qué digo yo? Por ejemplo, si detrás de la evolución de las especies animales existe una dirección o no existe una dirección. Da por supuesto que no hay una dirección, pero porque esta es la explicación más sencilla y es una delimitación metodológica. Pero es posible que un científico, fijaros, un científico, ¿no? Un científico que se dedica a estudiar la teoría de la evolución, tenga, por ejemplo, ideas religiosas, creencias religiosas, ¿no? Y no es incompatible, porque realmente la ciencia lo que hace es decir, esto que está más allá de lo que yo investigo queda puesto entre paréntesis, de eso no podemos hablar. La ciencia no puede hablar, no puede interrogarse, por ejemplo, sobre si existe o no existe Dios. Ese tipo de preguntas son preguntas de carácter filosófico, ¿de acuerdo? Y cada persona y cada uno de vosotros y nosotros, en tanto que nosotros está esa dimensión filosófica, pues nos vemos obligados a responder a esta pregunta en un sentido positivo o negativo. Y eso siempre constituye una creencia. Eso es lo que llamamos las creencias metafísicas. Tan metafísica es la creencia, por ejemplo, del que dice hay un Dios como del que dice no hay un Dios. Ambas son afirmaciones en torno a algo que se nos escapa, ¿de acuerdo? Eso sería la primera cosa que os quería mostrar de lo que es la filosofía respecto a la ciencia, ¿no? Primero, que no anula, no pone en suspenso la realidad subjetiva de la que partimos, de la que uno parte, ¿no? Y segundo, intenta ir más allá también de la realidad que la ciencia conceptúa, ¿no? Este punto de partida es muy, muy esencial y muy interesante. Otra idea muy central que define a la filosofía y la distingue de la ciencia. La filosofía no es un saber progresivo, evolutivo. Por ejemplo, en cada ciencia se entiende que las ciencias, la verdad va progresando, cada vez hay un mejor conocimiento de la realidad. En el ámbito de la física no ponemos en cuestión que la física de Einstein se acerca más a la realidad que la de Newton. Y así es todo conocimiento científico, un intento de acercarse cada vez más a la realidad, de que las verdades de la ciencia se acerquen cada vez más a la realidad. En cambio, en la filosofía es un pensar siempre contextual, histórico, un pensar a través de una cultura. Decía, por ejemplo, Hegel, decía él, unas palabras así muy poéticas, decía, la filosofía es como la lechuza de Minerva que levanta el vuelo al atardecer. Y quería decir, la filosofía es un pensar que piensa su época, que intenta comprender en profundidad la época en la que vive. Por eso no tiene sentido decir, que digo yo, que Platón, que la filosofía de Kant es más verdadera que la de Platón, porque se trata de filosofías distintas, contextualmente surgidas y contextualmente construidas, ¿no? Y por eso también ocurre algo muy interesante. Por ejemplo, no tendría sentido que un físico actual discutiera de tú a tú con Newton y diría, no, Newton, aquí te equivocas o aquí aciertas. No tendría ese sentido. En cambio, en filosofía sí que se da ese diálogo, ¿no? Los grandes filósofos, ha mencionado antes Pilar Azubiri, al que dediqué mi tesis doctoral, pues Zubiri en sus libros habla de tú a tú con Platón o con Aristóteles o con Descartes o con Hume o con Tomás de Aquino, habla con ellos de tú a tú, ¿no? Porque en la filosofía no existe esa sensación de un progreso en la verdad y que lo pasado está desfasado, ¿no? Hombre, hay cosas, a ver, Platón habla para su cultura, Zubiri es del siglo XX, habla para la suya. Es normal que Zubiri nos parezca más próximo, más cercano, porque está en nuestra cultura, y Platón quizá más lejano. Pero no existe esta idea de progresión en la filosofía. La filosofía, por lo tanto, es siempre un saber que dialoga con su tradición. Por eso para la filosofía el pasado no es meramente una posesión patrimonial, algo que está ahí, algo museístico, algo que hay que respetar, algo de lo que quizá podemos aprender algo, ¿no? No es así como la filosofía se relaciona con su historia. Para la filosofía, su historia, la historia del pensamiento, es algo vivo. La filosofía tiene un valor como patrimonio, igual que podéis entender el sentido y el valor de la historia o la historia del arte, debéis entender el valor de la historia de la filosofía, porque la filosofía es parte constitutiva de nuestra tradición. La filosofía habla de nuestro pasado, de nuestra identidad, pero además de eso, como digo, como la filosofía es algo vivo y la filosofía pasada no es filosofía superada, ese diálogo es un diálogo muy enriquecedor, es un diálogo muy constructivo, siempre muy constructivo. Una segunda característica, ¿verdad? Por lo tanto, primera característica, el concepto de realidad que maneja la filosofía es más amplio que el de la ciencia. Segunda característica, la filosofía no tiene ese empeño en construirse como un saber progresivo, evolutivo, sino que como un saber siempre incardinado en una circunstancia, en aquello que llamaba Ortega y Gasset, el gran filósofo español del siglo XX, la circunstancia, ¿no? Que tenemos que salvar.
Bueno, y una tercera característica, como os decía antes, ya lo he mencionado, ¿no? Mientras que toda ciencia parte de una delimitación muy exhaustiva y muy ajustada de su objeto, en la filosofía la filosofía siempre es un comienzo, siempre recomienza con cada autor. Imaginad, no sé, que si uno estudia biología o estudia química o estudia física, pues cada pensador, cada científico, cada químico, cada físico no se pregunta qué es la química, qué es la física, sino lo que da por supuesta la limitación del objeto. Esto es la física, la comunidad acepta un concepto determinado de lo que es la filosofía, perdón, la ciencia. En cambio, en la filosofía no ocurre eso. Cada pensador, cada pensadora tiene que intentar responder a esta pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a dar un paso más. Quiero referirme ahora a una confusión de lo que significa un saber teórico y que a veces desprestigia la filosofía. Vivimos en un mundo de ajetreo, en un mundo de acción, y se dice, bueno, pues la filosofía es un saber teórico, un saber muy teórico, poco práctico, tiene poco que decir. Pero esto es una confusión de lo que significa la teoría en el mundo griego y lo que significa la teoría en la filosofía. He dicho antes que la filosofía nace como un bios theoretikos, una forma de vida, pero una forma de vida siempre es algo más que pura teoría. Una forma de vida es una forma de situarse en el mundo, una forma de construirse, una forma de pensar cómo uno y cómo tanto individual como colectivamente podemos ser más felices, ¿no? Esto es una forma de vida. Fijaros, he mencionado antes una frase muy conocida de Sócrates, solo sé que no sé nada. Hay otra muy, muy conocida también, ¿verdad? Que seguramente vuestros profesores y profesoras os han mencionado. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Se le atribuye a Sócrates. Posiblemente no es de Sócrates. Se sabe o se cree que otros filósofos utilizaron esta expresión, por ejemplo, Tales, mucho antes que Sócrates, Pitágoras, el propio Heráclito. Ahí encontramos ya esa expresión. Y también se sabe que la expresión conócete a ti mismo estaba inscrita en el pronaos, en el frontal, en la parte exterior del templo de Apolo en Delfos. ¿De acuerdo? Conócete a ti mismo. Claro, este conócete a ti mismo da la impresión de que esa idea de una vida teórica es una vida de puro conocimiento, pero cuidado, aquí hay una cosa fundamental que siempre tienes que tener en cuenta, y es que ese conócete a ti mismo estaba complementado o incluso estaba construido sobre una idea previa muy importante en la antigüedad griega, en la antigüedad romana, que es la idea del cuidado de sí. Entender la vida como una forma de cuidado. Entender la vida como algo que ha de vivirse reflexivamente para vivir mejor. ¿De acuerdo? Así que eso que llamamos vida teórica, conocimiento de sí mismo, tiene como objetivo central un sentido ético. Un sentido ético. Y esto es lo que la filosofía a veces ha olvidado y lo que muchas veces cuando se habla de la filosofía y se desprecia o se minusvalora, se olvida. Y esto está fundamentalmente relacionado con el sentido central de lo que significa la palabra filosofía. Espero que hasta aquí vayamos bien. Esto de comunicarse a través de Internet es complicado. A veces uno tiene la sensación de que está hablando solo. Sé que estáis ahí, veo a todo el mundo en silencio, callado, pero espero que lo que estoy diciendo se esté entendiendo, ¿no? Y aquí nos situamos entonces, ¿no? A partir de aquí, de esta idea, de esta filosofía como vida teórica, de aquí tenemos que partir para intentar entender mejor para qué sirve la filosofía y para qué nos puede servir la filosofía hoy. En primer lugar, repito algo que ya he dicho. La filosofía nos sirve para conocer nuestro patrimonio histórico, igual que conocemos nuestro patrimonio arquitectónico, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra historia musical, ¿verdad? Igual que conocemos todo esto, también la filosofía constituye una parte importante de ese patrimonio histórico, un legado que ha superado los 25 siglos, ¿verdad? Desde su origen en la antigua Grecia. Nos habla de cómo Occidente, porque la filosofía nace ahí, ¿no? Nace en Grecia y por lo tanto nos habla de nuestra cultura más profunda, ¿no? De cómo Occidente se ha pensado a sí mismo a lo largo de los tiempos, ¿de acuerdo? Esa sería una primera dimensión muy importante de para qué sirve la filosofía hoy, pero desde luego no es la única. Un filósofo muy importante del siglo XX, que se llamaba Husserl, el nombre es lo de menos, filósofo matemático muy importante del siglo XX, decía algo muy interesante, definía al filósofo como funcionario de la humanidad. Yo sé que la palabra funcionario está muy desprestigiada. A veces los funcionarios tenemos que justificar en qué consiste nuestro trabajo y cómo trabajamos, ¿no? Pero ser funcionario expresa algo muy fundamental, expresa un compromiso con la sociedad. Esto a veces los propios funcionarios lo olvidamos, pero ser funcionario, esa categoría profesional en cualquier ámbito en el que uno desarrolle
esa categoría profesional, expresa un compromiso radical. Por lo tanto, cuando Husserl dice que el filósofo es el funcionario de la humanidad, está diciendo que el filósofo expresa un compromiso con la humanidad, con la humanidad. Claro, hoy vivimos en un mundo que llamamos mundo globalizado. Hoy la humanidad está más unida que nunca, ¿de acuerdo? Pensar en la humanidad hace 2, 3 siglos era problemático, era pensar en una cultura bien concreta. Hoy existe este concepto, existe, por ejemplo, un desarrollo de los derechos humanos, ¿verdad? Que se refieren a toda la humanidad. Tenemos esa experiencia de la humanidad, ¿no? Pero también tenemos la experiencia al mismo tiempo, cuando estamos incardinados en ese mundo global en el que vivimos, de la relatividad y de la confrontación, ¿verdad? Decimos que vivimos en un mundo global donde la humanidad está más unida que nunca, pero también observamos cómo surge el afán nacionalista, el afán de identificarse uno contra los demás, ¿verdad? El ascenso de las políticas populistas, ahí teníamos a Donald Trump en Estados Unidos levantando murallas con México, ¿verdad? Hace unos días tenemos el problema del este de Europa, la tragedia que implica a todos esos migrantes entrando en Polonia y devueltos de una manera precipitada e inhumana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Decía un jurista alemán muy importante del siglo XX, Carl Schmitt, decía algo que da miedo escucharlo, ¿no? Y que uno quiere pensar que no hay verdad en esta afirmación, pero a veces descubre la verdad de ello, ¿no? Decía Carl Schmitt, el vecino es el enemigo. Y también decía, quien dice humanidad miente. Fijaros qué pensamiento tan triste, ¿verdad? Esta manera de pensar, ¿no? Que él lo plasmaba como una realidad. Pero bueno, aunque lo que dice Smith no fuera, aunque no queramos creer en ello, si pensamos que vivimos en un mundo globalizado, donde la proximidad es cada vez mayor entre unos y otros, donde Internet nos acerca a personas que viven a miles de kilómetros de nosotros, ¿no? Si le damos validez, si le damos cierta validez a esa idea de que el vecino es el enemigo, pues fijaros, esto es una bomba de relojería, ¿verdad? En ese mundo saturado, en ese mundo de proximidad obligada, el vecino es el enemigo. Quizás eso es lo que está detrás de esa experiencia de desencuentro, de identidades violentas. Nos definimos contra otros, nos definimos contra otras culturas, contra otras etnias. Quizá esta expresión está ahí. Nos da miedo lo desconocido, nos da miedo el otro, ¿no? Y en un mundo globalizado, el miedo al otro entonces se volvería una constante, ¿no? Y entonces la filosofía surge aquí adquiere todo su sentido lo que significa el filósofo o la filósofa como funcionarios de la humanidad. Pensar qué significa humanidad en un sentido no bélico, en un sentido no conflictivo, pensando en aquello que compartimos y no en aquello que nos distingue, ¿no? Pensar constructivamente la sociedad, pensar constructivamente las diferencias entre las culturas, ¿no? Y esto es un afán de la filosofía, por ese afán que decía al principio que tiene de totalidad universal, de pensar en el ser humano, no en este humano concreto, en el otro humano en concreto, sino en lo que es el ser humano y en lo que es la experiencia de ser humano como experiencia compartida, ¿no? En fin, vivimos en una época paradójica, en una época donde estamos obligados a vivir en la máxima proximidad, pero donde cada vez parecemos más encerrados en la relatividad de nuestras ideas, ¿no? En formas singulares y enfrentadas de vivencia. Y aquí la filosofía surge precisamente, como digo, con ese afán, ¿no? de pensar más allá de esa experiencia fragmentada, de esa experiencia violenta, de ese desencuentro, ¿no? El filósofo, por lo tanto, como funcionario de la humanidad. Luego también, hablemos ahora un poco también, insistamos en estas dos fórmulas de la filosofía antigua que se complementan y que constituyen a la filosofía. La filosofía como conocimiento de sí, de uno mismo, la filosofía como cuidado de sí. Cuidado, cuando digo conocimiento de sí, no penséis en conocimiento individual, en conocimiento. Conocerme a mí es conocer al otro, por esa humanidad compartida, ¿verdad? Y cuidar de mí es cuidar también del otro, ¿no? Esa experiencia cuando el griego dice conocimiento de sí, conocimiento y cuidado de sí, lo entiende no desde el punto de vista puramente individual, sino también como una experiencia compartida. Conocerse a sí mismo, cuidar de sí, conocer al otro, cuidar del otro, es vivir de forma responsable. Esta sería otra característica central y otro sentido central de por qué la filosofía hoy es importante. Vivir de forma responsable, vivir de forma madura, vivir de forma crítica, ¿no? Hay un texto de Kant muy bello, un texto menor, un texto pequeñito, no son las grandes críticas de Kant, que lleva por título Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Y allí dice Kant, la ilustración, dice él, es la salida de la autoculpable minoría de edad. Y entiende la minoría de edad
como el pensar por otros, el pensar desde lo que otros dicen. Y entiende, por lo tanto, la Ilustración como un atreverse a pensar desde sí mismo, pensar de manera autónoma, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental para todos nosotros, para crear individuos críticos, para crear individuos activos en la sociedad, ¿no? Eh, Kant distinguía, de hecho, la moral, la vida moral, la ética, distinguía entre la ética autónoma y la ética heterónoma. Palabras, palabras que expresan algo, a mi juicio, sencillo de entender. Y sencillo de entender sobre todo para todos vosotros y vosotras que estáis en una fase de transición. Los grandes psicólogos de la evolución humana, del crecimiento, de la maduración, como Piaget, Colbert, hablan de estadios en la maduración de los individuos y hablan de un tránsito muy interesante y muy importante entre lo que llaman la vida moral convencional y la vida moral postconvencional. Entienden por vida moral convencional aquella en la que uno construye las diferencias entre lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer desde códigos que son heredados, que son aprendidos, ¿no? Uno actúa, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Pues, por ejemplo, entender lo que se debe hacer y lo que está bien y lo que está mal a partir del decálogo, a partir de los mandamientos que aparecen en la Biblia, ¿no? Esto sería una moral heterónoma. Y entienden ellos la madurez, fijaros, ¿no? Decía Kant, la Ilustración en la salida de la autoculpable minoría de edad. Por lo tanto, alcanzar la madurez, ¿no? Y concebía esto como un atrévete a pensar por ti mismo, ¿verdad? Pues dicen estos psicólogos de la evolución, estos psicólogos que nos hablan de cómo maduran los individuos, que hay un momento en la maduración, en la adolescencia, en el paso de la pubertad a la adolescencia, el momento de la rebeldía, el momento en el cual el joven siente la rebeldía, que precisamente expresa ese tránsito. Expresa un momento en el cual los jóvenes, las jóvenes, están pasando de entender lo que se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, como algo que han heredado, como algo que ha sido dictado de alguna forma por sus padres, madres, maestros, maestras, profesores, profesoras, ¿verdad? Algo que quieren hacer de manera autónoma. Quieren definir por sí mismos lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que es la felicidad. Quieren definir por sí mismos ideales de vida. Y esto es lo que tradicionalmente este tránsito que nace de la propia biología, que expresa una madurez en los individuos, es precisamente lo que muestra, lo que expresa, cuando está bien entendido, la rebeldía juvenil. La rebeldía juvenil no es una rebeldía ciega, no es una oposición sin más a lo que hay. Tiene sentido esa rebeldía cuando se construye como un intento de pensar desde sí mismo, ¿de acuerdo? No se trata de pensar que el bien o el deber es algo distinto a lo que piensa un padre, una madre o un profesor. Puede ser que acabes pensando que es lo mismo. Puede ser que acabes coincidiendo en la definición de lo que se debe hacer, de lo que está bien, de lo que está mal, pero uno piensa desde sí mismo. Uno lo hace, lo asume, lo construye desde sí mismo. Eso sería el tránsito a la mayoría de edad en esa construcción individual. Pero también esto expresa una forma de vida de las culturas y la sociedad. También la sociedad ha aprendido a pensar así. Queremos pensar que lo que llamamos ilustración, eso que surge, ¿verdad? Y se expresa de una manera muy potente en lo que fue la Revolución Francesa, expresa profundamente esta idea. La idea de que es posible definir la cultura de una manera crítica, de una manera autónoma, de una manera constructiva siempre. Y fijaros, esto así decíamos que nacía la filosofía. La filosofía nacía contra una manera de entender lo que hay que hacer como algo heredado de la costumbre, de una cultura, y entenderlo como algo que hay que construir desde la propia sociedad en la que uno está viviendo. Si entendemos esto así, pues resulta que efectivamente ilustración coincide con filosofía, con formas de vida. Y esta es la esperanza que teníamos en la Ilustración. La esperanza de la Ilustración era el comienzo de una nueva época en la cual los seres humanos maduraran, las sociedades maduraran y pensaran desde sí mismas. Pero creo que se cometió un error muy importante en este momento. Se observaba, se veía algo muy claro, y era que había un progreso en el conocimiento científico, un mayor conocimiento del mundo, un mayor dominio del mundo. Y se entendió que este dominio del mundo iba a ir unido a un progreso también en la moralidad, a un progreso en nuestra manera de vivir, a una vida más pacífica, menos conflictiva, más armónica, más amistosa, ¿no? Pero la historia nos enseñó dramáticamente que esto no era así. Nos encontramos
al principio del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, con dos guerras mundiales terribles, donde toda esa ciencia, toda esa tecnología que nos permitía conocer el mundo mejor y dominarla, fueron puestas al servicio de la muerte. ¿De acuerdo? Y eso nos hizo ver que efectivamente que había una distancia entre la maduración científica, la maduración en nuestro conocimiento del mundo y nuestra maduración como personas, nuestra maduración moral, ¿de acuerdo? Y por eso la filosofía, de nuevo, es hoy más importante que nunca, ¿no? Porque en esas estamos, ahí seguimos viviendo, ¿no? En esa experiencia de la vida. Fijaros, ¿no? Internet, conocimiento tecnológico, capacidad de acceder a un conocimiento delante de un ordenador sin salir de casa, ¿no? Algo en lo que vosotros y vosotras habéis nacido ya. Y no entendéis el cambio tan radical que supuso respecto a lo que fue la experiencia anterior, ¿no? Capacidad de comunicación con personas muy distintas a nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo que ocurre eso, como decía antes, resulta que este gran medio tecnológico que es Internet, que nos permite una comunicación global, se convierte también en una herramienta de enfrentamiento. Los grupos en Internet se constituyen como guetos cerrados. Uno escucha a los suyos, a los que piensan como él, y no escucha a los demás, ¿no? La filosofía, por eso, también es más necesaria hoy que nunca, ¿no? Internet, ¿no?, que podría servir para extender la verdad, se ha convertido también en un medio donde se extienden los bulos, las mentiras, con intención política, con intención de llevar las cosas por derroteros que no son nada sanos ni nada buenos, ¿no? El propio populismo, como concepción de la política, se define por este recurso continuo al bulo, a la mentira, ¿no? Y aquí, por lo tanto, de nuevo, la filosofía aparece como un elemento fundamental. La filosofía, con ese afán de formar ciudadanos, fijaros, ciudadanos. La filosofía forma ciudadanos, no súbditos, no vasallos, ciudadanos con ciudadanos críticos, ciudadanos autónomos, capaces de enfrentarse a esas mentiras que por ahí purulan, capaces de enfrentarse a los usos estratégicos que tan a menudo y desgraciadamente hace la política, ¿no? Capaces de pensar en la responsabilidad ciudadana, ¿no? Y de una manera profunda, ¿no? Para esto la filosofía también, por esa capacidad de formarnos reflexivamente, de poner en cuestión las creencias que nos constituyen, se convierte en un saber fundamental. La filosofía para construir vidas autónomas, personas autónomas y no heterónomas, personas que piensan, decía Heidegger, otro gran filósofo del siglo XX, de manera auténtica, frente a aquellos que piensan de manera inauténtica, ¿no? Él decía, hay gente que hace las cosas porque se hacen, porque se dicen, se dejan llevar por las habladurías, y hay otros que hacen las cosas meditadamente, críticamente, reflexivamente, ¿no? Esto es fundamental para revivir, es fundamental para darle profundidad a nuestra democracia. Democracia no es, sin más, ir a votar, ¿no? No es algo meramente formal. Mirad, hay un filósofo teólogo granadino muy, muy importante, imagino que casi todos y todas habéis oído hablar de él, porque fue Francisco Suárez, el famoso Padre Suárez. Hay una calle, la calle Francisco Suárez, hay una plaza en Granada, hay un centro, ¿verdad? El centro, el Instituto Padre Suárez. Pues Suárez era un tipo que entendía así la profundidad de la democracia, ¿no? La democracia no consiste en ir a votar. Un demócrata no es el que va a votar. Un demócrata es el que vive responsablemente en la ciudadanía. El que pide un ajuste de cuentas a sus políticos, pero un ajuste de cuentas no desde la habladuría, porque se dice, desde los bulos, sino pensando, meditando a fondo sobre las propuestas que nos llegan desde la política, ¿no? Esto sería, por lo tanto, fundamental. Por eso escucháis a veces a vuestros profesores, quizás, y ahora donde nuevamente, ¿no?, cada vez que nos encontramos con una nueva ley educativa, nos encontramos con un intento de reducir la filosofía a las enseñanzas, ¿no? Y, por ejemplo, aparecen asignaturas nuevas como el emprendimiento, como si la personalidad humana y el ser humano pudiera ser reducida a una faceta puramente económica. Pero la filosofía, aquello que llamábamos la educación para la ciudadanía, tiene como un objetivo fundamental esta formación crítica tan importante para la vida democrática. Y una vez se sospecha si los políticos, cuando minan la filosofía, cuando la reducen, no les preocupa en realidad el ciudadano, la persona crítica, la persona que es capaz de enfrentarse responsablemente a la vida democrática, ¿no? Este sería para mí, quizá, el valor más importante de lo que significa la filosofía. Y aquí yo quería acabar, pero Pilar ha dicho algo importante que quería recoger también, ¿no? Vivimos en un mundo consumista. ¿Y qué es el consumismo? Sino
esa manera de vivir de manera inmeditada, de manera no reflexiva, ¿no? Y el consumismo empobrece nuestra existencia individual, efectivamente, ¿no? ¿Qué es el consumo si no al final uno va a comprar algo esperando que aquello que compra le dé la felicidad? Pero los objetos que compramos no nos pueden dar la felicidad, ¿no? Y uno, por ejemplo, piensa que si tiene el último móvil, en el momento en el que lo tenga va a ser realmente feliz. Y adquiere ese último teléfono móvil y descubre que eso no le da felicidad, que eso es algo meramente pasajero. Porque estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Estamos buscando la felicidad en el consumo y no en la construcción personal, en los ideales de existencia, de cómo queremos vivir, qué queremos llegar a ser, ¿no? Pero esto, además de empobrecer nuestra existencia, tiene otra consecuencia terrible, muy terrible, para la que vosotros, los jóvenes, estáis especialmente sensibilizados, ¿no? Estáis sensibilizados por el mundo que os vamos a dejar, por el peligro de ecocidio, de que el ser humano acabe con el mundo en el que vivimos. Un peligro que hoy se vive como un peligro inminente, como una emergencia, una amenaza muy, muy real, ¿verdad? Pues esa amenaza muy real está ligada a esa forma de vida. La filosofía, por lo tanto, también es importante para superar esa forma de vida basada en el consumo, basada en una existencia superficial, en la cual entendemos la libertad como libertad de consumir, no como libertad de ser, ¿no? Karl Marx es un pensador muy desprestigiado hoy, ¿no? Karl Marx decía que lo importante en el ser humano no es tener, es ser. Lo importante es ser, ¿verdad? Pues para esa vida consumista de la que hablamos, nos muestra hasta qué punto nuestra vida ha sido reducida a puro consumo, a puro tener, ¿no? Y aquí la filosofía se vuelve en algo fundamental para enriquecer nuestra existencia individual, para enriquecer nuestra relación con los demás y de una manera como emergencia actualmente, como emergencia actual, incluso para salvar nuestro mundo, ¿de acuerdo? Y quería decir una última cosa, para acabar ya que estoy viendo el tiempo y ya me he pasado de lo que quería deciros, ¿no? Cuando uno se pregunta para qué sirve la filosofía, la pregunta encierra una trampa y un peligro eminente, ¿no? A mí cuando la gente me pregunta para qué sirve la filosofía, respondo con algo que a veces suena como un insulto, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿para qué sirve la filosofía? Le respondo diciéndole, ¿y para qué sirves tú? Y no estoy poniendo en cuestión la valía de la persona. Estoy mostrando precisamente lo que vale una persona. La valía de una persona no se define en para qué sirve, qué puede hacer, cuáles son sus competencias, sino que la persona se define por una dignidad intrínseca que presuponemos independientemente de lo que sea. Decía nuestro poeta Antonio Machado que por mucho que uno sea, por mucho que uno haga en la vida, ¿de acuerdo? Jamás valdrá más que por lo que vale por ser persona. Es decir, valemos mucho más por ser personas que por lo que hagamos en nuestra vida. Y esto a veces se nos olvida, ¿no? La miseria de nuestra época es la miseria de no entender que hay cosas que son dignas en sí mismo, ¿no? Independientemente de para qué sirven. Y por eso los filósofos defendemos la dignidad de la filosofía, como defendemos la dignidad de la persona. Y yo aquí, Pilar, acabaría para ver si hay alguna cuestión que plantear, alguna idea. Como veis, es algo muy genérico lo que he planteado, Yo pero estaba añadiendo por el chat, para no interrumpirte, que también decía Machado que solo el necio confunde valor y precio. efectivamente, muy relacionado con lo que yo he dicho, ¿verdad? Con esta Eso otra es. afirmación. Ujú. Pues muchísimas gracias, Óscar. Como mínimo nos has dado que pensar y has defendido la necesidad de la filosofía y de que la defendamos, por lo menos todos y todas las que estamos asistiendo a esta conferencia, y no dejemos que se pierda, porque si se pierde nuestra capacidad de afrontar el mundo a través de las herramientas que nos dan la filosofía y otras humanidades, estamos verdaderamente perdidos. Creo que eso queda claro. Bueno, pues si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, como he dicho antes, o bien abriendo el micrófono o a través del chat. ¿Hay preguntas o comentarios de cosas que que hayáis visto en las clases al respecto con vuestros profesores y profesoras de filosofía? Saludo desde Liege, Albero de Alcalá. Bueno, estaban comentando aquí los alumnos, ¿no? Bueno, agradecen a Óscar, ¿no? Su conferencia, que ha sido todo muy clarito, que ha estado todo muy bien expuesto. Dicen ellos que les han quedado pocas dudas, cosa que a mí ya me genera cierta desconfianza, porque ellos ya saben que la duda es la madre del saber. Y bueno, yo sí quería hacer un comentario a Óscar, ¿no? Porque ha terminado la conferencia, ¿no? Haciendo referencia a una actitud que además yo creo que es una referencia velada a un autor, que es un amigo nuestro común, un profesor también mío, ¿no? Y compañero suyo, que es Luis, que utiliza mucho en las clases, ¿no? Óscar, ¿podrías un poco ahondar un poco en esa respuesta
y en ese texto, por ejemplo, de Deleuze? Me voy a quedar un poco más cerca, ¿vale? Porque la expresión esta que yo he utilizado, la idea de la miseria de la filosofía, la miseria de nuestra época, yo la tomo no de este filósofo importante francés, uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, Gilles Deleuze, sino que la tomo de alguien mucho más cercano, que yo no sé si a ti llegó a darte clase también, que es Pedro Cerezo. Pedro Cerezo fue un catedrático de nuestra universidad, ya jubilado, y esto es una idea que yo le oí y me impresionó muchísimo y llegó muy hondo en un congreso a finales, bueno, pues en el milenio anterior, a finales de los 90, donde él defendía la filosofía así, ¿no? Él se preguntaba, ¿para qué sirve la filosofía? Y decía él, la pregunta misma es una formulación que expresa la miseria de nuestra época, la reducción unidimensional del ser humano, la reducción del ser humano a hombre que consume, a hombre que fabrica, ¿no? Y precisamente mostrar esto, mostrar la dignidad de responder diciendo la filosofía no sirve para nada, fijaros qué cosa tan peligrosa para la propia filosofía, y explicar lo que esto significa es dignificar la filosofía y dignificar al ser humano, ¿no? Ese sería bueno, esto he acabado con un pequeño homenaje, podría ser, porque esa es una idea impresa en grandes filósofos, ¿no? Casi todos los grandes filósofos que se han preguntado qué es la filosofía han llegado por un camino o por otro a esta idea, y está efectivamente en Deleuze, en un libro magnífico que escribe con un biólogo francés, Guattari, que lleva por título ¿Qué es filosofía? Ya te decía antes, cada filósofo y cada filósofa se ve casi obligada a empezar por esta pregunta, ¿qué es filosofía? ¿No? Pero bueno, el homenaje era mucho más próximo y se refería al maestro, al gran maestro, todavía vivo, esperemos que por mucho tiempo, y escribiendo libros magníficos, que ha sido Pedro Cerezo Galán, ¿no? Gran catedrático de nuestra facultad. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, nos despedimos desde Elías Albero. Creo que hay En el chat tiene una frase, sí, dice, la filosofía no sirve porque no es sierva. Saludos del grupo de cuarto de ESO-C, del IE El Drago de Cádiz y del compañero y amigo Víctor Teba. Efectivamente. Víctor, un abrazo grande. Hace tiempo que no nos vemos también. Un abrazo. Yo creo que esa es quizá la frase que más resume para qué sirve la filosofía, ¿no? Para darnos la libertad que es posible en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hasta donde sea posible la libertad. Quiero decir también, respecto a eso, que ha habido épocas en las que la filosofía ha sido sierva y entonces la filosofía se ha perdido, desaparecido. Cuando la filosofía ha sido sierva a otras cosas, de la política, se convirtió en sofística en la antigua Grecia. Cuando la filosofía ha sido sierva de la religión, pues se convirtió, algo sabréis de ello, ¿no? Y Tomás de Aquino fue un grande, pero no era auténtica filosofía, porque le faltaba esa dimensión de separación de la religión, ¿no? La filosofía como sierva de lo teológico, ¿no? La filosofía ha alcanzado su esplendor siempre, cuando se ha expresado más allá de esa servidumbre, ¿no? En su independencia y grandeza, ¿no? Pues vamos a despedir entonces a Óscar reiterándole las gracias y sobre todo con el deseo de que lo que ha dicho pues nos haga pensar.